Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Crónicas Mateadas, el programa donde la cámara a veces me caga y se pone medio nublada, pero creo que en este momento está bien. Y venía. Bueno, nada, este es un programa donde dos amigos se juntan, hablan un poco de lo que les interesa y a veces tienen duelos filosóficos antes de empezar a grabar, porque consideramos que eso por ahí no tiene mucho que ver con lo que va el programa. Yo soy Freddy, el que más o menos guía el programa y traigo cositas de juegos y rol. Lamentablemente hoy solo de juegos, digo lamentablemente porque mañana sale un nuevo libro de rol que estoy esperando con muchas ganas, pero lo veremos la semana que viene. Por suerte me da una semanita de enterarme de qué va. Claro. Como siempre me acompaña Gonzalo Listopeno García, gran conocedor de manga y anime y cómics de muchas versiones, el arte gráfico visual, que nos traes algunas cositas que seguramente ya vemos sobre cómics de DC. Sí, No vendrá mucho, puede ser. pero veremos. Ahí van a estar. ¿Cómo te trató la semana, Gonza? Bien, tranqui, por suerte. Tuvimos semanita, un fin de semana tormentoso, pero ya estamos bien, ya estamos metiendo el acelerador para, no sé si un poquito de calor, eso espero. Un Veremos. poquito, tampoco tanto. Tampoco tanto que nos metimos de negro, entonces. Para ahí, porque tampoco tanto. Pero no, tranqui, y ya viendo unas cuestiones ahí de manga anime que estamos viendo para las próximas grabaciones que van a ser muy de Halloween, muy spooky, Bien. muy contenido puro y duro de Halloween, ponele. Capaz que hay algunas licencias, pero vamos a tratar de un poquito. Preparando varias cosas y con algunas de ellas me adelanto inclusive, al menos en Claro. temática con lo que voy a traer. Sí que en cosas de juegos, yo pensaba traerlo como tema, pero la verdad lo voy a comentar muy por arriba. Se está hablando de quién va a ser el candidato, quién va a pasar de los Game Awards, los premios de los juegos que siempre son en diciembre, Sí. pero el candidato estrella venía siendo la Expedición 33, Sí, me acuerdo. hasta que salió Hollow Knight Silksong, que todos se volvieron como pelotudos por jugar al Hollow Knight. Y sí, definitivamente tiene altas chances de ganar simplemente por el peso cultural que ha tenido. Rompió varias páginas de las storefronts, Steam y todo eso, cuando salió, porque todo el mundo fue corriendo a comprárselo, encima re barato. Sí, para tirar un gramo de arena, para mí no hay mucha competencia por el tipo de experiencias que traen los juegos y el tipo de cosas que en general ganan esto. Es verdad que el año pasado ganó el Astrobot, que es una experiencia por ahí que no tiene todos los contenidos, mínimo en historia no tiene nada y es más tranqui, pero no es que tenía la competencia. Tenía competencia, pero es como que se entiende cómo llegó y el revuelo que hizo. El tema es que tiene ciertas cosas en común el Silksong y el Expedición 33, pero cosas en común, y después el Expedición simplemente tiene más. Es como que en historia seguramente tenga más. No sé mucho del Silksong, pero por mucho que puedas ver la historia de la avispa esa, que creo que representa una avispa, no estoy seguro, dudo que te llegue tanto como las temáticas que explora Expedición 33. La innovación en gameplay, no es que yo soy muy fanático de parar en un juego por turnos, pero a mucha gente le encantó. Y tengo entendido que el Silksong es como el Hollow Knight, pero más y más jodido. Entonces como que es más de lo mismo y eso está bueno, pero y es parte de la comparación. Una nueva IP original que pegó un montón, una secuela. Sí. Entonces entiendo la comparación y supongo que la gente, en los votos de la gente que lo tiene en cuenta, va a votar más el Silksong, pero dudo que el jurado vaya a eso. Que hay un jurado atrás. Sí. Que mire otras cosas, y si no existiese este año el Expedición 33 lo ganaría Silksong sin problemas, pero me sería raro. Sí, al Que Simpson le juega a favor que salió hace ratito, o sea, recién, salió hace poco, y medio que la gente lo va a tener bastante fresco para sí, fin pero de no año. hace tan poco. Claro. O sea, es como que cosas que salgan ahora, o bueno, más el mes que viene o el otro, están más ahí. Ya si salís muy al toque, nadie te terminó de prestar atención. En el Death Stranding, el 2, no, vos decís que no. El 2 a mucha gente le gustó, Sí. pero algunos de los jurados, yo sigo a uno
que creo que es jurado, el que hace This Week in Video Games, un australiano, que los consensos de los que les gustó un montón el Death Stranding 1, no les gustó el 2. Mirá. Y a mucha gente que no le gustó el 1, le gusta el 2. Y ahí hay una diferencia, y obviamente un mar de gente en medio, ¿no? Que le gustó los dos. Pero es mucho más parecido al Metal Gear 5, Claro. en que tenés más combate, tenés más sandbox, tenés más cosas, pero la idea innovadora, que es honestamente el motivo por el cual a mí no me gustó. No podía decir que era un juego choto, pero que fuese un simulador de FedEx no me interesaba demasiado. Pero hay mucha gente que ese tipo de desafío de tener que pelearte contra el entorno, lo sentían como que ese era el punto del juego. Y eso es lo que lo hacía entretenido. A ver, como que tuvo una lavadita de cara el 2 y es como más de lo mismo, pero encima más apto para audiencias más generales. Claro. Entonces, eso es tanto a favor como en contra. A raíz de eso, no me parece que sea tan único. El Death Stranding 1 sí, pero el 2 no es tan único como la Expedición 33. Y en mi perspectiva y mis círculos, porque me muevo en círculos medio chotines, no hizo tanto revuelo como el Silksong, Claro. que Sí, fue. que explotó todo. Entonces ahí no sé en eso. Ojo que por ahí puede ganar, porque puede pasar. No es que sería impensable, pero para mí el 33 tiene todos los números. Pasando ahora a uno, ¿querés decirlo, no? No, el que también tiene todos los números es este que viene ahora. Ah, bueno, es una posibilidad, pero estuve jugando, sin haberlo terminado, al Silent Hill F. Ya te digo, en épocas con más sequía de ciertos títulos, podía ser. Para mí, aún así, no tiene todos los números. Ah, mira. Porque no es el juego más perfecto de la historia y en todo caso un juego de terror la veo difícil. Pero Eso el año es verdad, pasado que jugó uno más familiar, Claro. puede ser, pero sí que revolucionó un poco el Astrobot, como que tenía sentido en términos de que otros juegos venían saliendo con ese estilo, que otras Sí. cosas habían salido en el año. Entonces se entiende. Siento que va a ser nominado. En eso sí, eso ya entraremos. Y a veces es más importante eso. ¿Cuáles fueron los juguitos Sí. que hubo? Para mí lo más importante del año pasado no fue quién ganó, sino que nominaron al Balatro. Claro. Que eso me hizo prestar atención, por eso me lo terminé comprando. Y la verdad es un juegazo. Es Sí, como que sí. tiene un Tremendo. juego ahí, hecho por un flaco, increíble. Pero quería hablar un poco de lo que es el Silent Hill F. Estoy mirando cómo me lo organicé para acordarme de las cositas que quería hablar. Porque nada, Silent Hill F, por fin un Silent Hill, después de un montón de tiempo. En casa lo estamos jugando con Meli, porque nos gusta hacer eso con este tipo de juegos. Que la verdad voy a estar buscando más de este estilo, porque es el explorar, resolver puzzles y frenar y poder verlo, cómo viene la cosa. Todavía no saqué ni un final, tengo entendido que tiene 700 finales. Y que encima la forma de sacarlos es que tenés que haber pasado por un final antes de llegar al otro y te recontextualiza todo lo que va pasando. Así que... O sea, lo tenés que dar vuelta una vez Sí, y después. te invento, pero te dan la runa de las pelotas y todas esas puertas de las pelotas que no podías abrir, ahora tenés la runa para abrirlo y eso como ¡buah! Porque ya hay un lore ahí escondido. Así que nada, lo estuvimos jugando muy atrapados por lo que sería la historia, lo que viene pasando. Por ahí un micro pantallazo de qué significa que haya salido un Silent Hill. Puede que eso prepare más para la Spooky Season, que a menos que yo lo haya hecho antes, porque me suena que... No ¿No? creo. Pero bueno, Silent Hill, alta saga de juegos de terror, de survival horror, que han establecido muchas bases en las cuales se hicieron muchos survival horror, especialmente a partir del 1, con su idea de la neblina y cómo tapa todo eso. Y también luego de prácticas y después lo preparo con otras imágenes. Pero muchos juegos de la escena indie están tratando de recuperar esa esencia del 1, particularmente las visuales, que hoy una empresa como Konami no te va a hacer un juego con esas visuales. Un momento. A ver que me voy a fijar si está en vivo porque dice Juani que no lo ve en vivo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Dice que Sí, está.
¿Puse streaming o no recording? Puse streaming. No, estamos ahí nomás. ¿Ya está? Ah, ok. Sí, sí. Me parecieron. Pero bueno. Entonces muchas vibras de ese terror. Ahí está Juani. Saludos a No Good Time. Siempre presente. Acá conversando un poco de jueguito de terror y Silent Hill. Piola. Siempre importante. Sí, sí. Ahí sabemos que se escucha bien. Y nada. Lo principal de Silent Hill es que hay un pueblo que se llama Silent Hill. Está en Estados Unidos. En general lo pone al lado de Maine, que es donde ¿Dónde está Stephen King? donde está Stephen King y donde creció, si no me equivoco, y donde basa la mayoría de sus obras. Sí. Entonces esto lo ponen cerca o es un lugar parecido. El pueblito, medio que qué sé yo, muy turístico y muchas cosas pasan por ahí. El Silent Hill 2 la pegó, pero mal, con su estilo. Monstruos muy psicológicos, se explica, especialmente en el 2, muy poco de dónde vienen las criaturas locardas que van apareciendo. O sea, hay una diferencia, un contraste muy importante con Resident Evil, donde en Resident Evil es un científico loco hizo monstruo. Claro. Esto es una simplificación muy burda, pero se entiende que es todo muy biológico, no es que a alguien le está pasando por un karma. Y en el Silent Hill 2 es mucho del karma y el peso de una ciudad muy mágica donde te pasan cosas y los monstruos tienen que ver con tus problemas psicológicos que tenés. Eso no era exactamente el 1. El 1 era más, había un culto y hay una explicación de por qué pasa todo esto. Son los monstruos psicológicos de alguien, pero es de un personaje que está de fondo. Pero hay una explicación de un culto, magia, el símbolo de Metatron, todo muy evangelismo cristiano. Hasta el 4 estaba todo bien. Después Konami le dio la licencia. Ok, hubo un ruido raro. Un quiz. Un ruido, sí, mientras estamos. Creo que era el gato de al lado, rascando la pared. Yo iba a cagar a pedo a mi gato, pero que está durmiendo. En fin, después salieron los Silent Hill Yankees y durante como 20 años la marca Silent Hill era igual a caca. Porque eran todos muy, muy malardos. Así que Konami se tomó una pausa, lo único que sacaba de Silent Hill eran pachincos, literal. Hasta que sacó, hizo refrescar un poco su imagen, por algo de ahí viene el Metal Gear Delta. Viene de esa mano de querer traer los clásicos y mostrarlos con otra cara, pero le querían dar mucha bola a Silent Hill. Así que hicieron el remake del 2, que le fue muy bien. Aparte del 1 al 4 son bastante viejos, entonces a todos les vendría bien una lavadita de cara. Pero el 2 es el más popular. Hay rumores de que lo van a hacer con el 1, que es mi favorito, así que espero que eso pase. Pero eso es otro tema. Y con esta revuelo... sí, si era de noche, sí, me cagan las patas con las patitas del gato. Con este revuelo sale Silent Hill F. Que no Silent Hill, saber qué está pasando, pero de pronto seteado en Japón. Japón 1960 más o menos. Además. Claro. Como bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué sé yo? Así que lo estamos jugando. Viendo qué onda con estos elementos. Y el juego medio que en lo que es la experiencia de jugarlo, aparte de la historia, lo podés dividir en lo que es puzzles, exploración y combate. Sí. ¿No? En lo que estuvimos viendo, de lo que son los puzzles, este es uno de los puzzles más significativos, que es de los espantapájaros. Sí. Es el que no entendimos con Meli, pero bueno, me causó gracia. Siempre fue el fuerte de los Silent Hill, particularmente los viejos, porque después le empezaron a agregar más combate y más cosas por ese lado, y no mucho más por el otro. Lo que son los puzzles en este es como que es la vibra Silent Hillesca está ahí, hay muchas ganas de enroscarse con eso, al punto de que cuando elegís dificultad, hay 2 dificultades de combate, yo lo estoy llevando en el más fácil, el recomendado para los fans de Silent Hill, según el mismo juego, y 3 dificultades de puzzle. La del medio es la que te recomienda, y nosotros estamos jugando en difícil porque tenemos ganas de realmente interactuar con eso. Mientras que este puzzle que se ve en pantalla de los espantapájaros, no entendimos una goma de cómo iba.
El resto sí está muy, muy interesante y mucho que ver con la historia. De quién es esta piba, qué es lo que está pasando, su relación con las otras personas y lo que recontextualiza lo que le va pasando. Sí. Así que en eso, ya con eso solo, lo hace un juegazo. Porque cómo relaciona el gameplay junto con la historia de lo que va pasando. Lo voy medio spoileando así por arriba, no importa lo que diga más o menos a partir de ahora, siendo un juego recomendadísimo y es por la historia que tiene, que no sé si en otro momento haré un análisis porque todavía ni lo terminé una vez, Claro. pero está eso, lo que te sugiere en la cabeza de lo que va pasando, cómo va cambiando de una cosa a otra Sí. y cómo esos puzzles le agregan a esa historia y hasta la puesta en escena del puzzle. A veces lo que tenés que hacer es una boludez, pero la puesta en escena yo un montón. Por todas esas cosas es un juegazo. Estas. Upa. Estos bichos, digamos, ¿no? Los espantapájaros Sí. o las muñecas. ¿Son las nuevas enfermeras? Las nuevas enfermeras realmente son otras, que es el enemigo base siguiendo la herencia de la enfermera. Claro. Haciendo un asterisco, esto honestamente lo que podría terminar haciendo es el iceberg de Silent Hill, porque hay diversas cosas. Vi un par de videos, sigo sin entender muy bien cómo funciona la organización de un iceberg, pero entiendo que es según el juicio de cada uno. La enfermera de Silent Hill, la verdad que es buena idea, creo que por ese lado me gustaría esa organización. Lo que es la enfermera de Silent Hill, ya había enfermeras en el 1 que tenían que ver con la historia de la piba que estaba de fondo, pero eran medio jorobados, porque también había doctores y las enfermeras claramente tenían un código medio femenino en cómo estaba haciendo y tenían una garchofa en la espalda. Te daban a entender que estaban siendo controlados por eso, pero los monstruos no eran personas controladas. Era como la perspectiva de la paciente, que es la que está generando todos los monstruos. Claro. Pero había una idea de esos bichitos. En el 2 es que aparece la enfermera de Silent Hill, la que se ve en la película y la que uno recuerda. Los cosplay, digamos. De donde salen todos los cosplay, que es la enfermera con el cuerpo estereotípicamente sexy y la cara desfigurada, y que va con el bisturí, se mueven como baile de Lady Gaga, no se me ocurre una mejor manera de describirlo ahora, como para que se entienda, y te dan cortecitos, y parte del terror es el movimiento errático, Claro. que tiene, que no sabes cuándo te va a pegar, cuándo no, cuándo entrar, y en el Silent Hill 2, especialmente en el original, parte de la gracia era que tenés un palo y limitadas balas en el arma. Entonces, ok, está la enfermera ahí, le podés caer a cuetazos, pero querés ahorrarte las balas. Claro. Entonces tenés que ver si pasás por el lado y de pronto te da un navajazo, o si das con el palo, pero es difícil pelear contra algo tan errático. La razón, porque es uno de los enemigos más analizados, por la cual la señora enfermera es estereotípicamente sexy y con la cara desfigurada, es por el trauma del protagonista con respecto a su germu. Claro. Porque la esposa estaba postrada en un hospital y el chabón tiene un montón de frustración sexual. Está representado con muchos otros bichos, pero más que nada con las enfermeras, donde él las veía como cosas, entonces por eso son todas súper sexys, pero no tienen cara, porque al ser cosas, por eso no les ponía cara. Es en parte, eso es lo que podés tomar lo que él sentía realmente o la culpa que le daba, y directamente no miraba a las enfermeras porque le daba culpa sentir eso simplemente por tener un ente femenino alrededor. ¿Qué cosa? Esa es como la justificación de la enfermera en el 2, que no están en el 3, no están en el 4, los del 1 al 4 son hechos por el mismo equipo. Y como el 2 es el más popular, es que vuelven a traer a Cabeza de Pirámide literal cuando era el verdugo específicamente del 2. Claro. Es como que no, si sabes, si lo analizaste al 2, o estás jugando, creo que es en Homecoming, y aparece Cabeza de Pirámide, te quedas. También aparece en la adaptación de la película, pero eso se entiende. No está pasando literal. James no existe. Que van a hacer una peli igual, dentro de poco, de Silent Hill 2. Mira. Hay que ver cómo sale, pero ese tiene rienda suelta para usar las enfermeras. Que esas enfermeras en la historia de la primera peli de Silent Hill, basada en el 1, sean estas enfermeras sexys, no tenía nada de sentido. Porque como dije, había enfermeras, pero no tenían nada que ver. Claro. Ahora, lo volvieron a traer porque es algo muy icónico de esta criatura
de Silent Hill, pero la forma en que lo trajeron es como el mismo modelo, si querés. Cuando digo modelo de juego con las mismas articulaciones y todo eso. Claro, sí, sí. Pero esto es un espantapájaro. El modelo normal de enemigo es también un maniquí, porque esto cuando los ves, Claro, sí. mientras que tienen carne escondida, tipo a veces le cortás la carne y tienen como una carne, Sí. la estructura es de un muñequito. Tiene una cuchilla, no un bisturí, sino una cuchilla larga. Y las que más te atacan, que son el enemigo base, son todas cuerpos femeninos. Todas, el uniforme no es casualidad, todas de la altura de la protagonista, o sea, también estudiantes de secundaria, y están en bolas. Pero tiene muñequito de cuerpo de Barbie. Claro, O sea, sí, en el sí, sentido sí. era. Y como se. Asexuados. ¿Bien? Asexuados, ¿no? Sí, No la sé si parte- asexuado, pero sí el hecho de que es un maniquí. Claro. Claro, tiene cómo están hechas las articulaciones y tal cual. Las caras son máscaras, Sí. que eso tiene que ver con el lore de este juego. Y sí, están no asexualizados, pero están definitivamente menos sexualizados que el otro. Fíjate que mientras sí tienen cuerpos y tienen sus formas, y esto es el mismo modelo, ¿no? Cuando mirás en esta imagen el traje de colegiala que tiene, yo no diría que está sexualizado ese traje. Es como que en las enfermeras sexualizadas se enfocaron en que esté mojado, que esté húmedo, que esté apretado, Claro, sí, sí. porque iba a eso. Y esto no es el caso, a pesar de que está re húmedo el lugar, está lleno de neblina, pero no me da la concha de la madre. Sí. Y esas enemigas son más como muñecos que te atacan y se mueven de una manera errática, similar a cómo se mueven las enfermeras, pero también muy similar al ballet, de cómo tienen ciertos pasos. Tienen una simbología importante todos los enemigos, seguramente, esto es más teoría mía, pero ese enemigo creo que representa el bullying. Ah, Sufrido por la protagonista, realizado por la protagonista. Creo que es las dos cosas, porque también todos los enemigos tienen una entrada en el diario de la piba. sí. Y habla de que los bichos esos responden al daño que recibieron. Es como el bulineado bulinea. Ponele. Así que es una forma muy larga de decir están pero no están. Las enfermeras de. Y si son las enfermeras, no. Pero todavía no hay un nivel del hospital que no creo que haya, porque no va por ese lado. Y aparte no creo que sean o sea, una imagen tan permeable a lo largo del tiempo que quede, digamos. Es como que sí le quisieron traer, pero en esa parte del enemigo errático. Claro. Porque otros enemigos, inclusive con un código más masculino, es más fácil leerlos. Hace y te tira la garra, y eso es a propósito. La idea errática de que y en este modo de espantapájaros, que estos sí tienen modelos masculinos igual, cuando están así, Claro. es más fácil leerlos que el enemigo base, que de pronto me hace un pasito y me da una estocada y yo tengo que cagar. Pero bueno, si eso era el final de los puzzles, sí, con la estocada y todo eso, me deja hablar de la otra parte, que es el combate. Eso con un jefe que sí se vio en un trailer con alta lanza que está en un momento. Que el juego tiene combate. Hay otros dos aspectos, había dicho puzzles, y también está como dividido en lo que es exploración y combate. Esas dos cosas están muy juntas, porque cuando estás explorando, mientras encontrás notas de la historia, también encontrás objetos que te curan la estamina, te curan la vida, te curan esto, y los podés invertir en transformarlos en plata para levelearte los estados de estamina, de vida, de combate. Entonces está mucha la clave en el combate. Y acá está voy a empezar a decir como curioso del juego, que es un Souls-like. Claro. O sea, se juega como uno de los Dark Souls. Es un parry, tenés la habilidad de esquivar, una barra de estamina, que si atacás y te acaba mucho ya no te puedes mover, barra de vida obviamente, barra de ataque especial, que te lo justifican como que es sanidad, entonces puedes hacer muchas cosas con eso. Y la exploración de los niveles y cómo funciona los lugares donde ponen los enemigos es como un Dark Souls. Entonces hoy, casi en preparación para esto, y que después seguramente me escribo un review para la página, en principio yo estoy como, ¿por qué tiene tanto sistema de combate este juego? No hay una sola pistola en ningún lado.
tenés que ir con las armas que tenés y cuando esta escena es en el mundo medio pesadilla, cuando estás en el mundo normal, tenés un tubo que se te va rompiendo y lo tenés que arreglar. Si querés mantengas, si te rompes ya no tenés arma. En principio yo estaba pensando eso, no me gusta. ¿Por qué hay todo un sistema de combate? No porque hay combate, eso no entiendo, pero todo un sistema y 3 horas de tutorial para que me expliquen cómo es que tengo que parrear, cómo es que esquivás, cuando te hacen un agarre, qué es lo que significa. Claro. Entonces tengo que decir que sí, en principio ya está, esto no pega ni con moco. Todos los Silent Hill tienen jefes igual, eso no es un problema, pero es como... Y no solo es un Souls-like, sino es uno medio pedorro. Porque no es la gran... He jugado más Souls-like que Dark Souls y me han gustado otros estilos. Este no. Si fuese por esto, ya lo hubiese dejado. Pero puedo jugarlo un poco más, después de escuchar otros análisis y recordar cómo yo juego a los Dark Souls. Me encanta que yo estoy hablando y para vos el micrófono. Y de cómo funciona un Dark Souls. Yo lo juego a esos juegos como si fuesen un juego de terror. Avanzando despacito por cada pasillo, revisando los costados en qué momento me van a caer, viendo que hay enemigos más lejos y pensar cómo es que quiero administrar mis recursos. Claro. De una manera muy particular, donde por ahí no jugaba a estos juegos de la misma manera. Porque tenías menos recursos, inclusive hay un límite de inventario, que al menos en el 1 y en el 2 no tenés un límite de inventario. En este sí, porque lo quieren tratar como ese tipo de cosas. Entonces, pensándolo así, y como ya de por sí, mi visión de los Dark Souls es que son muy buenos survival horror, o juegos de terror. Y eso a raíz de que soy malo en ellos. Porque alguien que es muy bueno parreando y todo eso, juega esos juegos y no tenés miedo, porque sos mejor que todo lo que te cruzás con un pulgar. Yo no, y me gusta no ser bueno, específicamente en eso, ¿no? Hay otros juegos que están... El Sekiro, ponele, no es lo mismo. Es una de acción y tenés que aprender a parrear. Y este, que la piba sea medio tosca en usarlo, es como que va a esa sensación que mientras más lo pienso, más termino diciendo, ok, veo lo que quisieron hacer. En ningún momento me termina de gustar que esté, y es la mayor queja de personas que lo juegan como un juego más, ¿no? Claro. Está ahí, en medio raro el sistema de combate, que cada vez tiene más profundidad, algo que tiene sentido en un juego de acción. Esto no es un juego de acción, entonces, ¿por qué me estás poniendo elementos de acción? Definitivamente raro, pero sí que logra el punto. Casi que me da bronca admitirlo. El decir, la verdad no me gusta, me gustaría que no esté ahí, pero carajo que logra el punto de estoy jugando de la misma manera. Y lo noté recién después cuando hicieron otras comparaciones, donde recordando lo que estaba jugando anoche, de frenar, mirar una esquina y encima lo hago porque pasa. Vi el enemigo y digo, sabía que iba a estar esta hija de puta esperándome, hago un dash para que salga y ahí me lo tengo que pelear. Pero es una tensión donde si no me estuviesen haciendo un ambush nunca, no frenaría, iría corriendo por todos lados. O sabría que puedo revisar tranquilo. Está esa sensación de algo me está persiguiendo. No es miedo, no es como que tampoco lo juego todo oscuro, con auriculares, solo. Entonces lo estoy jugando con alguien más. Pero de todas formas no sería un miedo lo que sentís, más allá de un sobresalto por un grito. Sí. Pero es la tensión. Claro. Y eso sí que lo logran. Me gustaría que lo lograsen de otra manera. Porque tener que prestar atención a todas esas mecánicas es una paja. Odio que tenga parry, pero bueno, no tengo que interactuar con eso. Pero está. Más allá de eso, sigue siendo un juegazo. Pero es por este tipo de cosas que te digo, para mí no es juego del año. Por la presencia de otros juegos que todas sus mecánicas están armonizadas alrededor. Creo que el juego busca el conflicto, entonces parte de que no te gusta el combate es parte de la experiencia, pero es difícil decir que esto gana por sobre otra cosa. Sí, es lo que mencionaban muchos con respecto a la historia. Definitivamente me lo voy a acordar lo que está pasando. De la misma manera que de la expedición me voy a acordar también lo que está pasando. Pero hay unas ganas de analizarlo muy profundamente, que en eso la historia está en la misma, básicamente al mismo nivel que la expedición 33, que era la principal razón por la que lo jugué. Donde querés saber más, querés meterte y ver qué carajo está pasando. Y ni hablar que hay suficientes cosas, te cuentan como para sacar tus conclusiones y querer explorar más. No es que no sabes una goma, pero sabes que hay algo más atrás y eso está muy bueno. Así que juegazo por muchos lados, pero
Elegí una imagen medio rara para esto, pero como conclusión final, porque esto es medio del pueblo y cómo va, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, pero cómo se va mutando en ciertas cosas. Y ¿sabes dónde no pasa esto? En Silent Hill. Bien. Entonces está la pregunta que se hacen muchos, algunos lo hacen más tranquilos, el fandom de Silent Hill está muy enojado De por qué se llama. de por qué se llama Silent Hill. Como dije, tiene muchos finales, tenés que sacar uno para después sacar el otro. Me falta mucha historia, pero eso lo dije en un momento, especialmente con el uno. Silent Hill tiene mucha iconografía o inventada, o de psicología, o cristiana. Que creo que esa es la palabra que busco. O de evangelista, de la Biblia. Que el Metatron, que Samael, que no sé qué. Medio sacado de ese lado. Te encontrás con un espíritu, un zorro acá, muy humanizado, que lo has visto en las escenas, está en los trailers. Es todo muy mitología japonesa. Que me encanta, ¿eh? Está perfecto. Y tiene su propia onda. Pero ¿por qué se llama Silent Hill? Es como que está esa pregunta ahí. Y definitivamente está la vibra. Es como que Silent Hill, si me preguntás qué es lo que hace un Silent Hill y un Silent Hill, no sé, pero voy a robar las palabras de otras personas porque estaba leyendo un podcast sobre eso. Por un lado sí es la ciudad. Lo fácil es decir, es una ciudad re mística donde pasan cosas locas y aparecen monstruos. Que es muy general, pero bueno, como para atarlo con algún hilo. Venimos hablando mucho, pero bueno, que si le sacas los piratas a One Piece, es como que bueno, no le pongas One Piece entonces. Es una historia atada a One Piece, como tiene una sobre un samurái, ponele. Pero se entiende que pasa en el mismo mundo porque ya hay una construcción de todo un planeta. Pero esa historia no sé si tiene One Piece. Por ahí dice de subtítulo, pero no de título. No me acuerdo igual, así que estoy hablando sin saber. Pero en esto, que lo tenga de título, tiene la vibra, tiene los puzzles, tiene la forma de contar la historia. Entonces, en eso no es un Silent Hill, pero que no pase ni en el país donde está la ciudad. Porque Silent Hill 4, ponele, pasaba en una ciudad vecina. La mayor parte del tiempo ni siquiera estás en Silent Hill. Pero lo mencionan un montón. Claro. Acá ni fue mencionada. Para 1960 no sé ni si fue fundada, porque hay historias ahí de no sé cuándo fueron, hicieron, le pusieron el nombre. Así que puede que lo conecten. Para mí eso no va a pasar. Pero Sí. por vibras, por ahí lo hacen. Porque no leí nada, no me quiero spoilear nada. Pero en eso no tengo una respuesta. ¿Es un Silent Hill? No sé. Claro, puede ser que ya sea la marca, digamos, Claro. Silent Hill como marca y como entendés vos las características que van a tener, pero no tiene nada que ver con las historias del pueblo, digamos. Claro, es como, evidentemente lo van por ese lado y quieren vender con la marca. Cosa que es un buen producto y se merece que la gente lo conozca. Sí lo siento raro, porque en general estoy en contra. De que Claro. si no me vas a contar algo de Silent Hill, entonces le hubieses puesto las aventuras de Hinako escapando de la flor. No sé, total, hay cosas japonesas que tienen un nombre larguísimo. Sí, sí, aparte el tópico de el apocalipsis vegetal, digamos, las cuestiones de supervivencia de manga y anime, hay un montón, digamos, que Claro. también en películas y en todo eso también nosotros conocemos. Pero en Japón en la idea de que le sale una flor del ojo o este tipo de, digamos, de ruina con plantas, se estuvo viendo mucho ya hace un par de años. Fue popular en Japón, digamos. Ahora ya medio que perdí un poquito de vigor Sí. esa cuestión, pero podrían haber puesto otro nombre. Sí, en principio todavía me inclino a que le podrían haber puesto otro nombre o ponerle, no sé, les digo Hinako porque es el nombre de la protagonista, pero Claro. Hinako y abajo a Silent Hill Story, ponele. Ah, Que sigue siendo medio raro porque es como que entiendo que lo querés atar a la marca, pero todos los otros tuvieron algo que ver con el lugarcito ese, compartiendo el mapa, el nombre de los escritores. claro. Obviamente, los otros Silent Hill son una historia de terror en América del Norte con perspectivas japonesas. Como que la perspectiva japonesa siempre medio estaba, sí. después lo quisieron transformar un poco, pero es chabón o chabona yankee en esos lugares y muy basado en autores yankees. Acá trajeron a otro autor que tiene su imprenta muy japonesa del de las cigarras, cuando lloran. Mirá. Sí, sí, que nunca te sale el nombre, pero Nunca me siempre sale lo el nombre. mencionás, sí. No me acuerdo cómo se llama.
¿Cómo se llama? Amelie. No, no sé. Pero bueno, Higurashi no, no Sí, jugué. Higurashi. ese. De Higurashi, es el mismo autor, o sea, yo vine corriendo esto, el juego más que nada por el chabón este. Y se nota esa experiencia, pero definitivamente no tiene mucho que ver con la vieja escuela de Silent Hill, con que haya una calle que se llama como el seudónimo de Stephen King. Es como que eso acá sería raro. Claro. Así que nada, esa es como mi pantallazo del juego. Todavía no lo terminé, pero yo lo quería hablar un montón porque está buenísimo, definitivamente. Debería ser un Silent Hill, no sé, pero a veces hay que aprovechar los nombres de ciertas marcas. Claro. Debería salir lo que sale, para mí no. Cuestionable. Para mí no, pero ese es otro tema. Ahora por fin, habiéndote robado un montón de tiempo, pasamos a otros temas. Y está la pregunta, ¿cuál puse primero? Digo robándote tiempo, pero acá voy a seguir hablando yo aparentemente. Porque... Sigue robando el amigo. A ver qué tenemos. Sigue robando con Kimetsu no Yaiba, el Castillo Infinito, que ya lo habíamos mencionado antes. Habíamos hecho un anuncio de que vamos a seguir robando con esto un poco más. Sí. Porque por fin yo, y bueno, también Meli, pero más que nada soy yo el que está enfrente de la cámara, fuimos a ver la peli del Castillo Infinito. La habíamos visto la otra vez. Lo vimos justo el día después, pero bueno, no cuando Sí. debí entrar. Y ¿qué pasó con el Castillo Infinito? ¿Cuáles son opiniones? Y demás, ¿qué ha pasado? Vos ya comentaste tus cosas. Los fantasmas digitales. Se ve que quedó bollando el comentario porque tiene más que ver con el tema anterior. Sí, sí. Más allá que acá hay demonios y fantasmas. Sí, sí, el bot de Pero todos los eso, streams. Eso sí. Ya lo ignoramos. A veces son dos. Luquita, Bueno, buena, ¿cómo Luca. andás? A ver. El Castillo Infinito. Volviendo a aclarar, no solo la adaptación de una de 3 películas que van a hacer con respecto al, bueno, no solo Castillo Infinito, sino lo que es el final de Kimetsu no Yaiba, sino que también es la adaptación de todo este manga que yo sí leí. Entonces no estoy yendo como de... Y que se acuerda demasiado. Y que me acuerdo bastante. Bastante. Ya, mucho. Debo decir que en esta peli pasó todo lo que me acuerdo. Ahí está. Así que ahí estoy como, ¿qué mierda pasa después? Lo estoy buscando un poco porque me da curiosidad, pero el de los 6 ojos, yo ni me acordaba de este tipo. A medida que dice más cosas me voy acordando más. Kokujimo es, Te creo. ese ojo, digamos, el pilar El número uno. el número Claro. uno, claro. Pero bueno, en esto abarcan 3 peleas importantes. Lo que es la caída del muchacho mientras dice Gil te va a cagar a piñas, le dice el malo principal. Que es, bueno, vos vas diciendo los nombres porque yo no Akasa. sé. Akasa, cierto que se llama Akasa, muy gracioso. Claro. La pelea con Akasa, la pelea con el número 2. Al principio la pelea con el número 2 Sí. y la pelea con el nuevo número 6. ¿No? Sí. En lo que es la calidad de cada uno y sin entrar mucho en detalle con cosas que ya había dicho antes, lo que es la peli animada increíblemente, muy alto el volumen, donde yo lo fui a ver. ¿La viste en IMAX? No, Ah, común. Bueno, la vi donde estaba. sí. Volumen altísimo, donde después de un rato me acostumbré, pero cada vez que venía la señora que controla el castillo, hacía ¡pam! Me asustaba. Pero porque estaba muy fuerte. Dolía, sí, sí. Era sangre mí- saliendo de los A oídos. mí lo único que me pasó en ese sentido fue el final, que aparece un cuervo atrás de la nuca, que fue como yo pensé que era alguien que estaba en el cine, Hizo, ¡ah! sí, ese que hacía ese ruido, pero ese sí que me sacó de quicio, pero después los otros sonidos, por lo menos donde yo la vi, no estuvieron tan... No, en mi caso realmente estuvo demasiado alto el cine. Claro. Esto no tiene nada que ver con la peli, pero bueno, era para mencionar ¡bam! Que de vez en cuando hacían. Muy buena animación. Muy disfrutable en ese sentido. Definitivamente una obra que simplemente por su vibra y lo que muestran merece ser animada. Por decir, está bueno ver este tipo de cosas animadas. Hablé con Seba el otro día que decía que había gente que se quejaba, me imagino que hace 1000 desde que salió la serie, de que los protagonistas realmente no están tirando poderes. Y es como, pero se entiende que es una respiración. O sea, ahí es una representación visual. Claro, el tema de la postura. Y a mí me copa que sea una representación visual. Es como que le da su originalidad y poderes hay.
igual. Y es medio un poder el Sí, decir igual, cuando no sí. representa. Es muy shonen lo que está pasando, pero bueno, le da su cosita. Sí, no. No hay literal un dragón de agua que hace sus Claro. cosas, pero bueno. Es una forma muy visual y cheta de hacer las cosas sin tener que decir estos samuráis tienen poderes mágicos. Eh, Así que en eso muy bien por todos lados. Hablando muy brevemente de la pelea de Zenitsu con el número 6. Sigue siendo un momento que me encantó mucho porque me gusta mucho el personaje. Y sigue habiendo un mar de dudas de por qué lo contaron así en vez de contarlo bien. O sea, es un increíble final con un increíble principio y me faltó el Niome. Sí, obviamente no me acordaba los detalles muy finos de exactamente que le había llegado en la carta, exactamente por qué fue que se pone tan serio. Claro. Pero volver a experimentar eso está muy bueno. Es como que sí, la historia le tiene que contar un montón de cosas, pero te cuenta un montón de cosas de muchas otras personas. No sé si era así en el manga, de que el tipo este, el número 6, era también, tenía que ver con el de la Tierra. Con el, ¿cómo se llama? ¿Pilar de la Tierra? ¿Son pilares? ¿Los buenos? Los buenos son sí. pilares. No, los malos son Luna. Claro. Ah, vos me confundiste. Yo dije Pilar. Los malos son lunas, porque él dijo pilares, está bien. Que tiene que ver con el pilar de la tierra. Porque fue el que le llevó el demonio a la casa. Ah, sí. Creo que sí. No me acuerdo, pero. Mira, no me acordaba. O sea, evidentemente es, pero no me acuerdo si era así en el manga. Sí. Me pareció un agregado. Nada, es una lástima. Me hubiese gustado conocer a ese tipo antes. Mínimamente eso. Y Sí. ver cómo Zenitsu pasa de solo puedo pelear dormido a aunque sea algo puedo hacer despierto. Y que después el despertar de su chabón de decir estoy muy enojado con vos tiene sentido igual, pero es una lástima que falte eso. En lo que fue animación está muy bien. No, lo épica que es esa pelea. Para mí, me- la mejor, en un sentido de lo que me dio la pelea de Zenitsu En el cine o en general. en el cine. Sí, está muy buena. Tiene mucho a favor de que te tienen que contar igual Claro, un montón sí. de historia Eso sobre sí. todos los personajes, pero no es tanto lo que te tienen que contar y lo que te cuenta. Lo que te cuentan, como ya lo conoces a Zenitsu y ya medio que sabes quién es el maestro, no te tienen que estar contando Claro. tanta cosa después de hablar de la pelea con Akasa, porque va un poco con eso. Es una pelea que tiene principio y fin, pero sabes lo suficiente como para que no te tenga que explicar de todo. No te explican mucho sobre la lógica del número 6, porque no es el foco. No es que quiero que me lo expliquen más, me hubiese gustado que lo presenten antes. Y sí, está. Pero bueno, Bueno, Luca, así Luquita. Te va a tener que poner al día, amigo. la tengo que poner al día. La animación está muy buena todo, mal que mal, Sí. en mi opinión. Así que al menos lo tenés por ahí. Y cuando llegas a la peli y quedas re manija, a partir de ahí te vas al manga. Es todo tan igual que puedes agarrar donde quedó y ya está. Pero ese final es muy bueno, muy dramático también en lo que van. Y es como, es un golpe de lo dramático que se pone un temita Sí. ahí, pero tiene sentido. Claro. Como que tiene el resentido. Y como lo explica, se remeten en ese tema, donde decís, wow, esto no debería ser para menores de 13. Y creo que no lo es, Sí, pero, creo que no. pero los niños lo ven igual. Sí. Porque lo sé por todos mis sobrinitos, son todos re locos con, uy, sí, qué bueno. Dios, no tiene que ver. Pero bueno. En eso está muy bueno. Lo único que les falta para hacer una historia perfecta de arco de personaje, whatever, es que me lo hubiesen contado. Claro, sí. Sigue siendo una lástima. Quiero pasar a otra cosa porque ya lo dije 20 veces y cada vez que salga el tema me voy a quejar de eso. Y como dije, al menos él tiene final, el chancho no. Aguanta el chancho. Así que esa está buena y encima es cortita. No sé si decir corta, no sé si realmente dura lo que tiene que durar. Sí. Y lo suficiente como para que entiendas lo que le pasa a cada personaje, pero ¿cuál es la frase? No abusa el espacio. Está, lo entendés, pipa, pum, total, el Gil usa un movimiento, así que lo entendés. Y el lore de que no, cree este otro movimiento porque Sarasa... Qué épico, boludo. Qué épico, boludo. Y encima también es lo mismo que siempre está haciendo, pero lo hace tan bien. Pero lo haces tan bien. Sí, bueno, sí. Y el lore de que el otro es lo que no pudo masterear y cómo funcionan los movimientos. Es como que también se quedan con el lore de los movimientos, que un poco se pierde con otros. Así que no es espectacular. Sí.
Lo que es, sin ir en un orden particular, es más por lo que recuerdo de las imágenes, cómo están organizadas. Lo que es la pelea con el número 2 está bien, muy dicho mal, pero muy Thanos en el sentido de que por cómo viene el tiempo, cómo vienen las cosas y cómo viene esto, medio que sabes que esto no termina acá. Pero sí que me costó, y creo que me costó en el manga también, penetrar en la ficción de, no del chabón ese, sino de la Pilar Insecto. Sí. Porque es una queja, pero voy a decir una pelotudez, y es más del manga. Pero me cuesta creer que, mientras que no tienen poderes mágicos, los samuráis son todos hiper mega, como un ser humano es otra cosa en este mundo, y eso se entiende. Y cada uno tiene sus habilidades, pero gente más alta y más baja que la piba esta se hace unos movimientos re locos y le cortan la cabeza a todos los demonios. Y el lore de la piba es que es muy petiza y débil como para cortarle algo a la cabeza de una. Entonces la pincha. Y entonces los pincha y les pone veneno. Son todos tan... me pasa seguido no estar penetrando en la ficción, como dice Claro. Luquita. Lamentablemente, o sea, fuera de joda, a veces me pasa demasiado. Pero con esa piba los otros se mueven tan anime. Más allá de los efectos que tienen las katanas, pero es como que dan 700 vueltas carnero. Y encima que está la idea igual, yo lo vi en mi infancia en taekwondo, de que tenías que hacer rotura de madera, y hay uno que es rotura por fuerza y otro por velocidad. Entonces por fuerza es que lo tenés ahí, le tenés que hacer el golpe y tiene que ser suficientemente fuerte. Y hay uno que era por velocidad, que no es lo mismo que un cuello super demoníaco, ¿no? De un demonio, o sea, voy a decir boludeces. Pero que te tienen la madera así con los dos deditos y vos le tenés que dar una patada. Eso para Mr. Satan. Pero le tenés que dar una patada tan rápida que es por velocidad que lo cortás. Pero por eso te lo tienen así, porque si no, no importa qué tan fuerte le pegues, le vas a sacar la madera de la mano. Claro. Y ya, si tenés una katana lo suficientemente filosa y pegás lo suficientemente rápido, me cuesta creer la resistencia del bicho de lo que me estás hablando. El diferente es cuando me lo señalás como con la luna, no sé qué, el que se hacía chiquito, y que hablaba, no, este cuello está demasiado duro porque no le pueden cortar con la katana. Que la mina esta, su problema es que no le puede cortar la cabeza a los demonios, cuando hay un montón de personajes más chiquitos que ella que sí pueden. Y tengo esto, le expliqué lo de taekwondo porque estoy pensando en lo de la velocidad, y después la mina tiene una habilidad que va tan rápido que no se está rompiendo con ondas sónicas la madera. Entonces le puedes cortar la cabeza. Es raro, pero después de un rato me acostumbré a la pelea porque dura lo que dura. Entonces, ok, tengo que entender que no le puedo cortar la cabeza y lo va a querer apuñalar. What the fuck ever, ¿no? Ok, para eso pelea con tijeras, boludo, no sé. Pero no le funciona. Es una cocina al final. Puede ser. No funciona ninguno de los venenos, es una tristeza. Entonces termina como uno se espera que termine. Muy visual, muy gore y muy representativo de cómo va pasando. Sí. Estuvo bien. Contaron un poquito de la historia del chabón. Supongo que después se lo ahorraron para otra parte. Pero un toquecito para saber que no estuvo mal. Pero obviamente es una pelea incompleta. Es parte de lo que te deja manija de la historia. Y son 3 peleas donde 2 sí tienen conclusión. Entonces tan manija no te deja la peli. Sí, en el sentido de que querés ver cómo sigue el resto de los enfrentamientos. Pero si fuesen 3 peleas incompletas, hubiese preferido que la adapten de otra manera. Sí. Entiendo que es la longitud que tiene, pero es como que, no sé, hace otra cosa. No me cuentes. No sé. Pero es solo una. Y tiene un buen punto de corte. Entonces, bueno, se entiende que van. Sí. Medio rara la teoría, pero puede ser que sea por eso. ¿Puede ser? Bueno, encima tenés a la piba con la espada látigo. Claro, bueno, sí. Dentro de las espadas tenés todo. Pero bueno, medio raro. Así que esa, no voy a decir mala, pero sí la peor comparada con historias completas. Sí. Con respecto a la de casa, sé que lo tenemos acá, a casa, pero si no me equivoco. Ah, no, lo tengo. Lo puse al revés, esto después lo prendo.
Porque después vamos a hablar de lo que es esa parte. Lo que es la pelea de Akasa. Yo me acordaba hasta el punto donde el prota está al revés, para no contar toda la pelea. Que de los momentos de acción era de los que más me acordaba. Me acordaba a Zenitsu haciendo su movimiento final y me acordaba de ese pasito. Me parecía re cheto. Claro. Cuando vi la lógica de la pelea, me gustó aún más la pelea del prota con Akasa. Y después noto que la escena no termina. Y me empiezan a contar desde el punto de que Akasa es un huevo cigota hasta que es un anciano tocando la guitarra. También lo estoy contando así para no, supongo, spoilear necesariamente. Sí. Pero, boludo, lo larga que se me hizo la historia esa. Que me lo iban contando y me acordaba del manga. Sí, es más o menos todo lo que cuentan ahí. Sí. Pero, tijeretear en algún lado. Mínimo, siento que la historia tendría que haber empezado a partir de que se encuentra con el karateka. Por decirlo así por arriba. Porque como que eso es lo importante. Sí, después aparece un poco el padre, pero... Y me lo contás por arriba. Y también cuidaba al papá. No sé. Aún así larguísimo. Y... Perdón, pero no me importa. Sí. Esto es como un detalle donde... Supongo que es relevante porque realmente está pasando. No es lo mismo que con la anterior Luna 6. Que era como que me lo estás contando una vez que ya los derrotaron. Y es como... No me importa, boludo. Ya está. Y me lo contabas porque sí. Esto al menos el chabón está pasando por un momento místico, supongo. Claro. Pero es larguísimo, no sé cómo se sintió en general para otras personas. Pero yo estaba terminaba la peli, boludo. Sí. No, yo el podcast pasado también dije que me había parecido anticlimático una parte, que era esto. Porque a mí si esta historia me la ponías al principio, o sea, del principio de película, vos... Entrás en el mood del pasado de este personaje y después lo ves peleando. Pero venís de peleas recontra zarpadas con la adrenalina full. Claro. Y de pronto pumba y te baja toda y tenés que ver toda la vida del chabón. Que igual yo de todas maneras no me sentí tan así como... O sea, no me hizo tanto ruido, digamos. Pero igualmente en un momento sentí como que no, o sea, la rebajaron. Pero bueno, tiene su cuestión. Capaz que era el orden, capaz que hubiera sido... Tiene su cuestión, tiene su utilidad, digamos, pero... Y entiendo, y una cosa como funciona el manga, otra en animación. Yo siento que, mientras que tiene que estar, porque ya estaba en el manga, hay una forma de tijeretear algo. Sí. No sé. Pero bueno, ahí en la pregunta de Juan y de por qué lo hacen en este formato, no sé si vos tenés una información más interna. Sí, a ver, no es que se sepa a ciencia cierta, o sea, lo que se dijo, que en su momento hubieron el tema de la cuestión de las temporadas que venían saliendo, costaban una cierta cantidad de plata, ¿no? Entonces... Para terminarla antes, para que la plata invertida, por lo menos de Ufotable, sea bien puesta, en lugar de hacer 12 episodios, iban a ser 3 películas y tratando de achicar todo, o sea, adaptar lo más que se pueda a los arcos. El tema es que... si hubiese pasado esto hace mucho tiempo, cuando estaba saliendo, no sé, Black Clover, Boku no Hero Academia, eso no hubiese pasado. O sea, hoy tenemos temporada 7 de Boku no Hero Academia para adaptar todo lo que hay. Pero porque no estaba tan... así, o sea, no se sabía que si vos llevabas el shonen a adaptarlo a cine y no una película random, si vos te pones a fijar las películas que tienen en cine, las series tan grosas en un sentido de popularidad, de Kimetsu para atrás, como te digo, Black Clover y Boku no Hero Academia, entre muchas otras, te vas a dar cuenta que las películas no adaptan los arcos argumentales, adaptan cosas originales. Pero cuando se dieron cuenta que en algún momento determinado, no solamente por Kimetsu no Yaiba, hay otros ejemplos que
no me estaría acordando tanto en este momento, pero que comenzaron a adaptar los arcos argumentales de continuado, digamos, ¿no? Goblin Slayer pasó con otras y lo pasaban directamente, en lugar de hacer una temporada, lo hacían solamente en cine. Después, cuando volvían, en algunas series, lo que quisieron hacer es readaptar el cine, readaptar la película que salió en cine a una micro media temporada. Pero con Kimetsu no Yaiba lo que le viene saliendo, y se dieron cuenta que la recaudación de cine es mucho más poderosa que la recaudación de un anime para televisión común y silvestre. Entonces le sale más a cuenta a los estudios grandes como Ufotable sacarlo directamente o terminarlo directamente en cine. Hay que ver si después dicen, bueno, volvamos para atrás y adaptémoslo a anime común y silvestre, digamos. Creo que no va a pasar con esta serie. También está pasando con Chainsaw Man. Chainsaw Man ahora va a adaptar una temporada pequeña, un arco argumental pequeño a cine, ¿no? El arco de Reset. Que también se van a dar cuenta que va a sacar más guita y tal vez van a seguir por ese camino. Pero es una tendencia que se viene dando últimamente con animes que están teniendo mucho éxito. Hay que ver si va a pasar, no ahora, no mañana, no pasado, pero los últimos arcos, que no existen, pero los últimos arcos de Dandadan, por ejemplo, ¿no? Dandadan, que viene siendo un anime recontra zarpado, pero también tiene que ver eso no solo con que sea popular en todos lados, que el shonen de turno se adapte a películas, sino tiene que ver también con el estudio. Yo no sé si la ciencia del mono quiere no hacer animes comunes de temporada y ponerse a hacer una película. No estoy muy seguro que vaya por ese lado, siendo Science Saru un estudio bastante fresquito, bastante nuevito, que no tiene mucho para mostrar, no tiene mucho portfolio, currículum para mostrar. Creo que va por otro lado. Como Hellsing, que la parte importante le hicieron toda Nova. Bueno, a Hellsing le pasó otra cosa que también le pasó pero son diferentes tiempos, diferentes momentos de animación y diferentes momentos de estudio de animación. Mucho más anterior a Boku no Hero Academia, mucho más anterior a eso, teníamos las cuestiones de el anime que se está dando en el manga que está saliendo en la revista y los estudios de animación que quieren adaptar ya. Le pasó a Full Metal Alchemist, le pasó a Hellsing, hay un montón en ese sentido que algunos terminan teniendo, The Greyman le pasó, algunos terminan teniendo finales inventados y después te lo readaptan en OVAs como Hellsing, o te sacan otro anime en paralelo que resignifica todo lo anterior, directamente destruyéndolo, como Full Metal Alchemist Brotherhood, ¿no? Pero tiene que ver mucho con hacia dónde apunta el mercado de los estudios de animación, qué conviene más y qué no. Y obviamente ya hace un tiempo que nos estamos dando cuenta que los estudios de animación le importa más la taquilla que obviamente ser fiel o no fiel a lo que está adaptando, cuál es el shonen del momento con el que van a robar. El tema que hay que ver también la popularidad de dicho anime y si trasciende en el tiempo, porque ahora la última película de Kimetsu no Yaiba la vamos a ver recién en 2029. Hay que ver si toda esta cosa se mantiene, ¿no? Pero bueno. Sí, y como datito seguro menor, pero esto debe ser una casualidad, también pasa que muchos de los últimos arcos de Kimetsu, especialmente el Sangrante Mashite, el último arco, por ejemplo, era muy, para mí, de serie. Ya te lo muestro en un episodio, qué sé yo. Y esto de la película, lo que están adaptando, que son peleas y peleas y peleas, se siente más calidad película. Sí. Como que lo puedes contar en serie igual, y por ahí si lo ponen a anotar queda igual, pero es el ver la totalidad de una pelea cuando es solo acción y se supone que ya los conoces, funciona mucho mejor así. Hablando de eso de la animación, lo que sí cambia, que es el presupuesto que tenés con un trabajo así, como es una película, es el trabajo de efectos que tuvo la peli, en muchos sentidos, más de uno, pero sí en la construcción de lo que es el Castillo Infinito. Está Claro.
mega fortaleza que parece un plano aparte de ciencia ficción, bueno, porque lo es. Y el trabajo que tuvieron arquitectónico de cómo se conecta, cómo funciona, cómo va. Y esas cosas que nada, es lo que más te lo trae a, che, esto es otro nivel, como el verdadero valor que te lo venían ticiando, digamos, en la temporada anterior de, uy, ¿qué es esto con mueblecitos que te estoy poniendo por acá? Sí. ¿Qué fue esto que vieron por ahí? Y la explosión de sabores que es ver Fortaleza. esta fortaleza. Sí, lo que dijeron, Ufotable dijo que la cantidad de años que le llevó, por lo menos 2 mínimo, que le llevó a hacer toda la parte de la fortaleza. Como que 2 años, o sea, obviamente un equipo, ¿no? Un equipo de animación que dijeron en 2 años pudieron construir un castillo, o sea, esta fortaleza que se sienta que realmente es infinita, que tenga realmente una calidad increíble, que te sumerja, digamos. A mí me parece que el diferencial que te trae la película se puede realmente llegar a apreciar en un cine IMAX, ¿no? Y ya mismo de cuando te la estaban vendiendo la película te decían que IMAX era la mejor forma de consumirlo por la cuestión panorámica y la cuestión del clima que te va a sumergir, ¿no? Cuando van cayendo todos, o cuando caen. Hay muchos, lo que hay en esta película, que uno diría, entre muchas comillas, escenas de relleno, son las escenas que están los personajes caminando, cayéndose, volando por la fortaleza, ¿no? Como que hay algunos personajes que aparecen que no tienen peleas, pero que hay momentos en los que van buceando, navegando por la fortaleza, y esos son los momentos en los que realmente creo yo, se aprecia bien el laburo de la calidad cinematográfica que tiene esto en cuestión de la fortaleza como un lugar, digamos, ¿no? Después, bueno, cada pelea tiene su trabajo también, y cada situación tiene lo suyo, pero la fortaleza como algo en sí me parece muy logrado lo que hicieron con todo, ¿no? La iluminación, cómo se va construyendo, cómo se van orquestando cada una de las cosas, encastrando cada una de las habitaciones, me parece increíble. Ahora después, obviamente que yo ya lo dije también la vez pasada, han salido memes bardeándolos de arriba abajo, diciendo, bueno, que te hace el arquitecto, bueno, tal cual cosa, ¿no? O sea, salió de todo, pero bueno, tiene lo suyo. Sí, IMAX es un estilo de cine. Y pregunta a Lucas que sea IMAX. A ver, tampoco tengo la respuesta científica, pero es como el cine como una pantalla mucho más grande, o sea, que uno puede, nada 360, pero como que vos podés verlo en todo un esplendor. O sea, es como si vas a ver a IMAX, es como si vos te estuvieses metiendo dentro de la cuestión, ¿no? Tiene, digamos, por los costados, tiene como una extensión hacia cada lado, una extensión más grande de pantalla, que hay películas que la pueden aprovechar y otras películas que no. Eso también hay que decirlo. Pero bueno, eso ya tiene que ver con cada director, cada gente que está detrás de estudios. Decían adaptar su película a un IMAX. Hay películas que quedan para el orto, ¿no? Pero bueno, está la opción. Después también tenés la cuestión de Atmos Dolby, que es también la inmersión. Tenés hoy en día cine 4D, que te tiran agua, te hacen mierda, vientito, pedorreza. Yo ahí en esa no entro, pero sí, las opciones están, digamos, ¿no? Qué sé yo. Bueno, la verdad, nada, terminando con que ahí pasa el gato, espectacular. La verdad, lo que es la peli está muy bien lograda en su diverso combate, más allá de una escena quizás más larga que la otra, porque tiene su duración. Está muy bueno. Y sí creo que está hecho para el que ya consumió el manga. No estás ahí para ver esta adaptación, qué sé yo. Y si no lo consumiste, después de cada una de las temporadas, si te gustó y quedas manija, es el momento donde saltás al manga. Eso me pasó a mí con la primera temporada del anime, donde dije quiero saber qué está pasando, así que me fui al manga.
Y eso, después de esta película, no dudo que le va a pasar Sí. a muchas otras personas. Como es una adaptación, me parece tan fiel, puedes decir listo, termina acá, Tuki, porque ya es por el final, y te fumas lo que es el verdadero final del manga. Y podés esperar tranquilo a 2027 y después de 2029 a ver cómo lo terminan animando. Claro. Creo que realmente, si ves la peli, te vas al manga. Y después de la próxima peli va a ser otro punto de entrada También. para otras personas, donde te fumas todo. Más Kimetsu es Fumetsu no Yaiba, porque te fumas todo lo que viene. Y después vas a decir, tengo que saber cómo lo matan a este tipo. Suertudas las personas en 2029 que puedan disfrutar toda esa animación y qué sé Sí, yo. que Y las después hay, sí. tenés buenas pelis. Sí, Sí, sí que las llegamos, hay. ¿no? Pero Claro. primero hay que llegar. Pasamos ya, así hablas un poquito. Bueno, De lo que ya nos vamos del ámbito niponense y entramos en algo que no veníamos cubriendo mucho, porque lo tenía que ir leyendo, que es el universo Absolute. claro. Los cómics del universo absoluto de la línea DC de los superhéroes principales, donde vemos esta realidad Sí. alterna de los diversos personajes. Yo, por supuesto, no estoy leyendo los cómics, los viene siguiendo a Gonza y de vez en cuando nos trae de qué van estos muchachitos y qué es lo que van haciendo. Y mi entendimiento del universo Absolute es que son re edgy y tienen ganas de decir soy Claro. especial y diferente, a pesar de que después termina siendo medio lo mismo Sí, cuando exploras con lupa. es así. Estos vienen todos con su tagline, su titulito, donde te dicen qué es lo que no es y qué es lo que es, qué es lo Claro. que no tiene esto, no tiene lo otro, pero es absolutamente esta otra cosa, ¿no? Claro, claro. Ahí los vamos a ir pasando para un poco un pantallazo, algunas cosas más nuevas las cubriremos un poco en detalle. Linterna Verde con la señora esta, que es la Absolute Green Lantern de esta season. Está como no Corps, no Ring, Absolute Guardian. O sea, no están las Ring Lantern Corps, no está, porque por si no lo saben, porque yo me enteré mucho después de saber que Linterna Verde tiene la linterna y punto, el anillito. Pero es una organización. Sí. Después, el primer Linterna Verde no la tenía. Eso arranca con la Silver Age. Arrancan a tener digamos, los guardianes. Claro. La corporación de linternas. Que cada linterna tiene un sector, digamos, al que está Claro, está prestando entonces, atención. pero hoy día hace mucho que son como Sí. un montón de mínimo linternas verdes. Sí. De los otros superhéroes puedes tener diferentes versiones de Flash, diferentes versiones de Superman, Claro. pero no es que es canon en un universo que hay una organización de, Claro. pero sí con las linternas verdes, excepto que ahora no tiene a los Corps, Claro, los después te nuevos. aclara que no tiene anillo, No tiene cosa anillo. que, como es que sos linterna verde, sin el anillo, es Bueno. parte de la gracia. Pero que usan una linterna directamente. Claro. Pero es absolutamente Guardián. guardiano. Cosa Hay que decirlo. no suena muy hype que digamos. Después lo cubriremos, supongo. ¿Algún comentario? Sí, sí, justo de Green Lantern y Martian Manhunter vamos a hablar Vamos hoy. a ver después, por eso paso rapidito. Justo Martian Manhunter no te ponen el no, Claro, te ponen el más allá. Más allá Marte, más allá humanidad, absolutamente outsider, que sería, quiero decir, extranjero. sí, como que sí, en realidad hay un jueguito ahí con... Hay un juego de palabras. El punto de Martian Manhunter es que es un marciano, porque es un Sí, marciano, que pero ahora hay una cuestión con, hay con una cuestión Marte, ¿no? que Ahí se ya nos está diciendo, contarás, claro. pero por eso se van más allá de Marte. Se tienen que ir más allá de Marte porque se llama el marciano. Claro, es que ahí está el tema. Entonces me convierto en marciano. Pero más allá de esas cosas. Ya veremos más en detalle cómo son, porque en todo caso es más allá, no es un no, así que no es tan Claro. gracioso. ¿Cómo criticar a los otros? Flash, no familia, no mentor, absoluta libertad. Me salió medio libertario. Claro. Y eso que me se compara con Superman. Sí, Flash, entiendo que esta versión es el pibito. Claro, cuando habíamos hablado, este es Wally West, que es uno de los Flash más populares, el más rápido de todos, uno de los más populares. Pero dentro de lo que más o menos nosotros conocemos, uno de los primeros Flash vendría a ser Barry Allen, o Jay, bueno, de otra tierra, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero en este caso, cuando nos hablamos de Absolute Flash, habíamos dicho que
el tema de no tener familia, no tener mentor, sucede en las primeras, en los primeros, en las primeras viñetas, donde él adquiere el poder de Flash, ¿no? Entonces, Sí. como que no va a tener toda esta cuestión como hacia dónde acudir. Y en ese caso, también habíamos dicho que el tema de la libertad es porque en realidad tiene o sea, él, digamos, es rápido, sí, pero en esta versión también hay algo que tiene que ver con los psíquico, ¿no? Que en un momento habla de manera psíquica con Groot, con el monito azul, no sé si se acuerdan. Bueno, tiene toda una cuestión en ese sentido. Pero es otra construcción de la figura de Flash. Hay que ver, o sea, ya lo hemos hablado y un poquito toca esos, cómo se vende, digamos, ¿no? Después tenemos a Batman, sin mansión, sin guita y absolutamente guerrero. Claro. Ser un guerrero es muy genérico, así que está bien, está pegado. Y sin guita, sin plata, eso es relativo también, ¿eh? Porque habíamos visto que igualmente tiene recursos. No Claro. te digo es millonario, porque no, pero tenía recursos. Bueno, es casi como Linterna Verde, le sacás el anillo y cuál es la Claro. gracia. A Batman le sacás la plata y cuál es la gracia. El punto es su alter ego, Claro. que es el señor este millonario. Así que veremos Wonder Woman, sin isla, sin Amazonas, absoluta furia. Sí, esto tiene que ver con que esta versión de Wonder Woman se había criado en el infierno, ¿no? Se había criado en una versión, o sea, en el, sí, como un Hades, digamos, que tiene que ver con su mitología, y de ahí conoce a todos los demás, ¿no? Toda la gente que cae al lugar, a la isla, en el caso de la versión normal, pero acá se meten en el infierno, tiene que hacer un gualicho para sacarlo, bueno, todo un quilombo, pero tiene un poco más de sentido. Esta. Es. Después tenemos Superman sin fortaleza, sin familia, el Bueno, absoluto defensor. ¿No tiene fortaleza? no tiene fortaleza, Bien. familia. A ver, cuando recién empieza el cómic, tiene una familia, es más, es criado con su familia de Krypton, y después cuando ya es más adulto, llega a la Tierra, y los últimos cómics se ve que o sea, están los típicos Marta y John, ¿no? Están ahí, están en Pueblo Chico, ¿cómo se llama? Smallville, Pueblo Chico. Pueblo chico, Villa Están, Chica. Villa Chica. Está ahí, así que en medio está en duda eso. Esto está en duda y Superman es de los más conocidos. No sé si todo el mundo sabe que tiene una fortaleza. Entonces, que le quite la fortaleza. Está bien. A ver, la última película Está, sí, está sí, la verdad. recontra sabida, digamos, como que todo el mundo ya supo que venía con fortaleza, pero sí, la fortaleza es la soledad. Está Claro. ahí. Pero bueno, eso cómo se venden a priori los Sí. cómics y lo que te van a decir, mira, compralo porque mira, no, lo despojamos de todo y ahora son esto, ¿no? Pero hay que ver. Igualmente Hay que ver. vamos a empezar hablando de uno, para mí el mejor, pasa nomás, el mejor cómic de esta versión, pero por lejos en todos los sentidos. Pero ¿no? absolutamente hablando. Absolutamente, el mejor de todos, por lejos, en todos los sentidos, tanto de guión, artísticamente, cómo se reinventa el personaje, de todo, ¿no? Este es Martian Manhunter, como ya decía bien Freddy, es un marciano verde que se enfrenta, que digamos en la línea común, los marcianos verdes son muy escasos en Marte porque han tenido una batalla, digamos, una batalla asimétrica, para decirlo de algún modo, fueron diezmados por los marcianos blancos. Y los marcianos blancos y John Jones, digamos que el marciano llega a la Tierra y se constituye como uno de los pocos sobrevivientes de su raza en la Tierra y es perseguido en varias ocasiones por los marcianos blancos, ¿no? Esa sería como la premisa común, lo más simple, el origen más simple de Martian Manhunter. A ver qué dice, vamos a leer un poquito antes de entrar a lo posta a posta. Antes de que desaparezca. Sí, Wonder Woman es la que más me interesa leer. Bueno, es muy buena. Nosotros cuando hicimos la reseña de Wonder Sí. Woman dijimos que en sentidos de
la estructura de viñetas y lo que tenía que ver tanto también un poco con lo artístico es una de las mejores. Solamente que ahora le gana esta que estamos hablando ahora, ¿no? El de Batman usa boomerang hecho con bananas y muere al toque, jaja, no. En Absolute no, pero puede ser que haya alguna. En todo lo que hizo El Batman Tarzán. Batman hasta el momento, puede ser que haya una línea de eso. La discriminación en Marte de Fuller, sí. En Marte se complica la cosa, pero bueno, vamos a hablar un poquito de qué es Martian Manhunter. Primero, está escrita por Dennis Camp y dibujada por Javier Rodríguez. Esta fue lanzada el 26 de marzo de este año. Yo estuve esperando un poquito que se junten, ¿no? Hasta el tomo 5 por lo menos, como hice con las anteriores. Y ahora un poquito de por qué, o un poquito de lo que trata Martian Manhunter, que es un poquito también para ponerlo en un short, digamos, ¿no? Acá, short, acá. Bueno, Absolute Martian Manhunter es una obra profundamente psicológica y, como ya estamos viendo, totalmente surrealista. Le exige al lector esto. Necesariamente necesita un lector activo, porque hay momentos de, por ejemplo, un lenguaje visual total, es solamente lo que vos estás viendo y hay poco texto, o incluso los globos de texto dicen cosas que no tienen sentido con lo que está pasando, que vos después reconstruyéndolo te vas a dar cuenta un poquito de qué estaba diciendo en ese momento los globos, ¿no? E incluso tiene momentos en los que los globos de texto dejan de ser globos y pasan a ser parte de las estructuras, como un edificio, como el humo, se convierten en textos, ¿no? Por eso digo, tiene su cierta cuota de surrealismo en ese sentido. Y después también tenés que la mayoría de las cosas que están sucediendo están vistas de una manera, pero vos después, o sea, vos las ves de una manera con la psique de John, del protagonista, claro. Pero cuando termina una secuencia te estás dando cuenta que pasó otra cosa, ¿no? Entonces tenés que estar viendo. Yo en ese sentido tuve que ir y venir entre algunas páginas para ver qué había pasado realmente, y cómo al final de cada número hay una cuestión, un pequeño cliffhanger, digamos, que te exige un poquito más de revisión del cómic, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la trama, porque si bien en los cómics comunes de Martian Manhunter, o el personaje es solamente un marciano que cambia su forma y se transforma en una persona normal, un cambiaformas, digamos, dentro de lo que son los metahumanos. El Martian Manhunter es un cambiaformas que puede leer mentes. En este caso no es un cambiaformas en todos los sentidos, porque es como una especie de ente mental, por ejemplo, y se le mete dentro de esta persona que ya existía en la Tierra. John Jones ya existía como persona, y se le introduce de alguna determinada manera una mente, otra, que es este marciano, y le empieza a mostrar la realidad de otra manera, ¿no? Le empieza a mostrar otra realidad. A ver, creo que no me acuerdo. Bueno, las portadas son geniales, ¿no? Sí. Pero bueno, acá nos estamos dando cuenta un poquito con lo que yo seleccioné de lo que se ve medio chiquito, pero lo voy a interpretar un poquito también por acá. Pero como son las viñetas, ¿no? Hay viñetas, por ejemplo, la grande que está ahí es John Jones le dice al marciano que se meta en la cabeza del otro para indagar qué le está sucediendo al otro. Y bueno, pasan ciertas situaciones. Abajo tenemos una de las visiones, o de las formas en las que el marciano le comunica las cosas a John, que es por medio de un humo raro. Y después otras maneras que tiene John cuando aparece el marciano, empieza a decodificar la realidad de otras maneras, ¿no? Él, para leer la mente, succiona un gas, o no un gas, pero como un humo que le sale a las personas, y ahí se meten los recuerdos de cada persona. Y después tenemos otro más que seleccionamos, que es una lectura de mente por un lado, y la última es que ya John se está metiendo tan profundo dentro de lo que es una mente o una situación X,
y ve a Darkseid, ¿no? Darkseid, que es, dentro de lo que es este universo absoluto, es la mente que da origen a el universo absoluto, ¿no? De dónde sale, o sea, el arquitecto de este universo, para seguir usando la palabra arquitecto, es Darkseid. Y acá está interpretado como este gigante de espaldas, en donde va medio dando vueltas ahí el marciano. Pero bueno, la historia se centra en John Jones, que es un agente del FBI, que en una situación determinada le sucede un hecho que lo deja en coma, no tanto en coma, pero lo deja hospitalizado, y cuando se da cuenta, se despierta, empieza a interpretar la realidad con colores, con otros colores, ¿no? Él empieza a discutir con una voz que empieza a aparecer en su cabeza, y resulta que esta voz es otro ente, ¿no? Primero cree que está loco, primero cree que... Normal. Claro, que es una voz que no escucha a nadie, pero después se da cuenta que puede dialogar con esa voz. Que al principio la voz medio que no sabe mucho el idioma, ¿no? Entonces como que va tirando palabras inconexas, que no tienen nada que ver con nada, que vos decís, ¿qué carajo? Y bueno, John de a poco lo va empezando a decodificar, no el lenguaje, pero digamos la línea psíquica que le está comentando el marciano, que lo ayuda a resolver diferentes situaciones, ¿no? Hay un montón de casos en los que como agente del FBI tiene que ver un shooting, por ejemplo, en medio de una zona de un suburbio de etnias, por ejemplo, y aparece un shooting y tiene que ir el marciano ahí, pumba, a solucionar la cosa. Después también en un momento determinado aparecen personas que empiezan a asesinar gente, ¿no? Y entonces dice, hay 26 casos de asesinato al mismo tiempo y 26 distintos asesinos, ¿no? Y cada uno de esos asesinos te va demostrando que no querían asesinar a nadie, sino que simplemente se le metió una idea intrusiva a la cabeza, ¿no? Entonces a medida que va pasando eso, te van presentando a el otro ente de esta contienda, digamos, que es un marciano blanco, pero en este caso es como una especie de humo, digamos, ¿no? Otro tipo de humo. La historia mezcla cuestiones de suspenso, de psicológicos, de horror, ciencia ficción, de investigación, policial, o sea, tiene todo un aire que va por ese lado, ¿no? No tanto, uno no diría tanto que es un superhéroe, acá ya está apartado la idea de lo superheroico del superhéroe, sino más bien por una cuestión de un personaje de estos, ¿no? Pero bueno, a ver, lo que está bueno es que divide digamos, el diferencial que hay es que John ya no es un solo personaje, sino que son dos entidades. Una es más material y la otra más abstracta. Y el Martian y el Manhunter. Claro. Y van teniendo situaciones que resolver en ambos casos. En la cuestión material, pero también en la parte de meterse en las mentes. El chabón, el marciano, va decodificando todos los recuerdos de una persona, así, ¿no? Pero bueno, hay un montón de cosas para comentar, pero yo, a ver, lo que me atrae de esta historia es que la forma en la que está construida la narrativa, que no es una narrativa tan lineal, o sea, es lineal en un sentido teórico, o sea, en un sentido de que estás leyendo algo continuado, digamos, pero tenés que ir metiéndote en la historia, y cuando te vas metiendo en la historia te vas retrotrayendo a lo que había pasado antes, te va comentando qué situaciones, por ejemplo, en un momento cuando ya el John se da cuenta que tiene algo adentro, él descubre que la familia se está dando cuenta también que algo raro está pasando, ¿no? Entonces vos ves que el chabón se levanta a fumar un cigarrillo a la ventana y la señora está con los ojos abiertos así, con miedo, ¿no? Porque no sabe quién es. Se da cuenta que algo raro, que ese no es su marido, que es otra persona. Claro. Entonces hay muchas vueltas ahí psicológicas y muchas vueltas en su relación con sus pares, digamos, con su hijo y con su esposa, que van teniendo medias cuestiones
complicators, ¿no? Se empieza a complicar la trama en ese sentido. Pero bueno, visualmente es una genialidad, así que yo lo recontra recomiendo. Me parece de las cuestiones de lo absoluto la mejorcita en todos los sentidos. Pero bueno, pasemos a la siguiente. A la Doña Verde. Claro, acá tenemos Absolute Green Lantern, una que en su momento a mí no me había... O sea, no tenía muchas ganas de leerla. Era de las últimas que se anunciaron y no parecía tan llamativa. Tiene un arte que por momentos parece medio anime, por momentos parece medio manga, así medio raro. Pero bueno, y lo que tiene un pequeño diferencial, o no sé si diferencial, pero te atrae un poquito que te dice que toda la trama va a girar en torno a el horror cósmico, ¿no? Como que algo muy medio Lovecraft, pero como que algo raro viene y pasan cosas, ¿no? Pero y la historia está contada de una manera increíblemente confusa. Va para adelante, va para atrás, viene acá, ocurre un accidente y no se sabe qué pasó. Todos los personajes pierden la memoria, se juntan en un bar y de a uno van construyendo lo que pasó en ese accidente. Y es literalmente caótico, ¿no? Vos los vas leyendo y decís, pero pará otra vez, y vuelve para atrás, y para adelante, y para atrás, y para adelante. Es un quilombo en ese sentido. Pero bueno, Green Lantern Absolute está escrita por Al Ewing, anda a saber cómo se pronuncia eso, y el arte de la mano de Janoy Lindsay, o Lindsay, qué sé yo. Bueno, esos nombres yankees o por ahí, vaya a saber de dónde son. Se estrenó en abril, el 2 de abril del 2025. Pero bueno, yo cuando lo vi, que esto también es un error mío por no conocer tanto tampoco la cuestión de los Green Lantern, yo pensaba que era Jessica Cruz, ¿no? Que es la séptima Green Lantern en lo que viene haciendo las líneas sucesoras de Green Lantern. Jessica Cruz es la séptima, pero esta es otra nueva Green Lantern que no tiene número, ¿no? Es una que apareció una sola vez en un pequeño apartado que se llama Far Sector, creo que se llama el cómic, que apareció muy pequeño, y se trata de la linterna Sojourner Ho Mulane, ¿no? Anda a pronunciar eso. Yo lo busqué de dónde es, pero dice que es yankee, no sé, medio raro, pero todos le dicen Ho, ¿no? Y es una linterna verde del 2020, ¿no? Bastante nuevita. Le asignan, como ya el mismo nombre lo indica, el sector más lejano, que es el sector número 3. Pero para que ocurra algo muy pequeño ahí, se cuenta en esos cómics, que no sé si tendrán 4 o 5 números. Pero bueno, acá la Green Lantern elegida es ella, es Ho. Acá sí hay una especie de cuestiones superheroicas. Se pone sobre la mesa la cuestión de salvar a mucha gente o salvar a pocos, o que se salven todos, o el sacrificio del héroe, digamos. Acá lo que ocurre es que están todos ahí, los Green Lantern. Está Guy Garner, está John, ¿cómo que se llama este? Stuart, bueno, están todos los Green Lantern. Está Hal Jordan, todo lo que uno conoce. Pero ocurre una situación que aparece Abin Sur, ¿no? Abin Sur es el que le hereda el anillo a Hal Jordan, ¿no? Es este bicho que portaba el anillo, se muere en una cuestión y Hal Jordan le toma el anillo. Bueno, acá el Abin Sur, que es este bicho que está, el amarillo, lo vemos ahí, es una especie de monstruo de horror cósmico, para usar la cuestión acá. Se ve un poco como uno de los villanos de One Punch Man. No sé si te acordás, creo que el primero que aparece. Sí, se parece más al Asperno. Bueno, se parece, claro, Gold. se parece a... Sí, tiene esa onda, es literalmente esa onda. Pero bueno,
el chabón lo que hace es llegar, pone un domo en el pueblo y dice, de acá no se va nadie hasta que el anillo, o el anillo no, la fuerza, la luz, porque acá se llama la luz, le entre a algún personaje de estos y herede el poder, ¿no? Entonces va juzgando a cada uno de los personajes o de las personas que viven ahí, y el que no es digno, para ponerlo de alguna manera, los va desapareciendo, ¿no? Por el momento parece que lo iba matando hasta que quedan 2 o 3 nomás. Guy Gardner lo matan. A Jon Stewart lo matan. O lo desaparecen, no sé. A Hal Jordan le sucede un hecho raro, que es que se le pone una mano negra, ¿no? Que esa mano negra literalmente adquiere el poder de un villano conocido de los Green Lantern, que es literalmente Black Hand, digamos, ¿no? La mano negra, ¿no? Todo muy lineal acá. Que es un villano recurrente de Green Lantern y qué sé yo, pero en este caso adquiere esa mano, ese poder, uno de los que era Green Lantern en el común y corriente. Pero bueno, la idea es que acá, en esta historia, la que se queda con el poder de la luz es Ho, que es esta piba. Y, a ver, la situación solamente que sucede acá es que, por lo menos los primeros 4 o 5 números, es que este ser pone esta condición, más matando o desapareciendo a cada uno de los personajes en un lugar cerrado, como un domo, y ¿cómo se llama? Y ellos, cuando pasa ese suceso, se juntan en un bar, y porque perdieron toda la memoria, qué sé yo, qué sé cuánto, y empiezan a reconstruir qué pasó. Y eso es todo el cómic. O sea, son 5 números reconstruyendo historias, peleando a ver quién puede, porque cuando se enfrentan Ho y Hal, medio que se empiezan a pelear un poco con el poder. Pero la diferencia es que acá, no sé si se dieron cuenta, en el Green Lantern común y corriente, los personajes materializan un objeto, ¿no? El poder de la linterna, el poder del anillo es materializar un objeto. Bueno, en este Green Lantern por lo menos todavía no se han visto materializar ningún objeto. Primero porque no tienen anillo, segundo porque solamente los poderes son como luces, ¿no? El poder de la mano negra es una luz negra, prácticamente una oscuridad, y el poder de la Green Lantern de Ho es imbuirse en esta luz verde, que no es que tira poderes, sino que es como que se acerca y lo caga a trompada con una luz verde, digamos, ¿no? Pero bueno, por ahora no se sabe mucho más de esto. Es como de las historias, digamos, de Absolute, la que menos situaciones reales pasan. Simplemente es mucho texto, digamos, te ponen en situación y van construyendo todo el mundo con textos y poca acción. Pero me parece que estas, de todas maneras, son historias que uno tranquilamente puede leer, son interesantes. No te digo que es de las mejorcitas de Absolute, porque tenés en cada una de las situaciones diferentes cosas para valorar. Por ejemplo, para mí, primero, si tenés que leer alguna, leete Martian Manhunter, después Wonder Woman. Puede ser Batman, porque es una de las que está más mencionada a lo largo de la gente, de todo el público. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito para hablar, que me estaba olvidando de lo que había. A ver qué dice. El Heavy Metal de fondo pega con las imágenes locas de los cómics. Bueno, Heavy Metal podés leerte Batman Absolute, que pega muchísimo. Es más, yo ya lo dije acá, uno de los enemigos, el primer enemigo, se parece un poco a uno de los dibujos, no me acuerdo, creo que de Megadeth. No sé si está haciendo una referencia o qué, pero pega un poquito con eso. Después dice, es rarísimo, parece que lo hago, dice, puedo leer la mente, solo necesitas una pastilla de LSD. Bueno, esto con Martian Manhunter tiene sus cosas. Martian Manhunter es medio fumado, si ese es lo que voy a decir, pero es surrealista, vamos a dejarlo con que es surrealista. Está buena. Está buena. El poder, eso por Martian sí. Manhunter. No podía pasar antes la mina, sino desaparecían todas. Sí, hay una cuestión de que el chabón se va, o sea, Abin Sur
va juzgando a las personas por quién se le pone en el medio, ¿no? Y la mina recién se pone en el medio cuando ya mataron a 37 personas o una onda así. Y recién ahí como que adquiere valor para ir ella y dice, bueno, soy yo. Sí. Cancelable con el otro mensaje. Después crea... No, bueno, chao. Bueno, ya seré yo. Bueno, acá tenemos un poquito, siguiendo un poco el tono de Absolute, lo que se está rumoreando que va a salir no es del todo, digamos, certificado. No sé si realmente va a salir o es solo rumor, pero se estuvo viendo por aquel lado. Tenemos a Green Arrow, ¿no? A Oliver Queen, que se vio solamente este vistazo en una de los últimos cómics que salieron, como puede ser tanto o una nueva historia de Green Arrow o puede ser mismo Absolute, ¿no? Pero todavía no se sabe bien. Y después traje para comparar un poco de debate que se armó por los malos de Batman. Estaban diciendo que un poco capaz que sí, que los malos de Batman están sacados del infierno, ¿no? Como que los malos de Batman son como demonios. Y acá tenemos un poco el primer enemigo, como ya dije, Party Animal, que es este medio pseudo esqueleto con un casco que lo mata atravesándole las orejas. Que bueno, tiene un casco, tiene un traje súper tecnológico y un montón de mierdas. Después tenemos a Freeze por un lado. Abajo a Bane, que es, bueno, Freeze, que es un ente rarísimo. Bane, que es un gigante, porque si vos te pones a la perspectiva, o qué sé yo, este Batman es un Batman corpulento y grande, grandote. Pero el Bane de acá es, mira, lo agarra con una mano, digamos, ¿no? Sí. O sea, literalmente parece chiquito al lado del Bane gigante ese. Y después el que más causó repercusión en todos lados es el Joker, este que está acá. ¿Qué es ese Joker? Eso es el Joker. A ver, el Joker en la historia real cuando empieza es un magnate millonario, pero se estuvo viendo que hay experimentos en los que el Joker termina siendo este bicho medio raro. Muchos ¿Y si es un Absolute Warrior, necesita un enemigo que sea un Absolute? Muchos estaban diciendo Fighter, que parecía un Wendigo o una onda así, pero recontra endemoniado. Así que, bueno, esa es la cuestión. Sí, creo que me pareció una imagen de Killer Croc. Bueno, sí, es un cocodrilo grande. Cosas gigantes, sí. Claro, que Batman al final lo doma, bueno, o sea, no al final, pero al principio. Medio que se sube arriba. Sí, Killer Croc, dentro de lo que te podría llegar a ser, es bastante común, sí. Hay que ver después si no lo transforman en otra cosa, ¿no? Porque ahí mismo con el Joker ya estamos medio raros, ¿no? Complicados. No. Pero bueno, para mí son enemigos bastante poco común. El azul es Freeze, sí. El señor frío, Claro, el señor frío, sí. Pero bueno, esto nomás que tenía para decir. Son historias que no te voy a decir son el revivir del cómic de DC, porque no, tiene sus cuestiones, son entretenidas. Claro, sí, el mismo en la película. En esa película. La vieja. Que creo que después no hubo más interpretación de Dr. Freeze, de Mr. Freeze en peli, ¿no? En live action, no, creo que no. Pero bueno, me parece que de todas maneras son cómics que son interesantes para leer, tienen su vueltita de tuerca. Uno que ya está cansado a veces de leer los mismos principios, los mismos orígenes de los mismos héroes, sí. Año 1 de Batman o Superman, no sé, que viene de cosa Villa Chica y toda la bola. Acá le dan un pequeño giro, algunos mejores y otros peores, eso es verdad. Sí. Pero ya nomás te voy diciendo que hay 2 o 3 que se rescatan y que uno lo puede ir viendo y que están unos más buenos y otros mejor no los compres. Pero bueno, ¿qué dice? Como el Schwarzenegger actual, claro. Nada, eso sí ya cerramos acá. Un programa bastante completito. No gusta más otro con el otro. Creo que ya no podemos robar más con. No sabemos. Con Kimetsu, no sabemos, por ahí hacemos. Sí. El jueves hacemos stream de reacción de las estrellas del claro.
Nos olvidamos de eso. Bueno, sí. Cosas. La próxima. Veremos en la próxima. Siempre se puede robar con algo. Y nada, ya lo cerramos acá. Por mi parte, nos vemos la semana que viene. Eso como siempre. Y te dejo para las redes de Telarañas sociales. Bueno, por supuesto nos pueden ir a buscar a @mateadas en Twitter. Estamos ahí compartiendo todo lo que tiene que ver con el podcast, todo lo que tiene que ver con link y todo lo que tiene que ver con horario, ¿no? Cuando prendemos, cuando se sube, cuando pasa esto o lo otro. Algunas cositas también de contenido estamos dando por ahí. Ahí Juani con su típica frase, ¿no? Se roba con estilo. Pero y si no, nos pueden ir a buscar en nuestras plataformas, por supuesto, donde nos pueden consumir de arriba a abajo y todo lo que unos quieran, todo de principio a fin. El programa del 1 a este mismo nos pueden encontrar en YouTube como Crónicas Mateadas, ahí en formato video y todas las cuestiones de short y todo eso que está pasando. Después nos pueden ir a buscar a Spotify con solamente soporte de audio, pero bueno, también sirve para ir de acá para allá, ¿no? Trasladarte de un lado a otro. Descarga directa, no consume nada más, muy bueno. Y si no, por supuesto, como vienen acá las personas que vienen a charlar con nosotros, a decirnos cosas y hacernos chistes, como Lucas y Juani, nos pueden ir a buscar a Twitch como Crónicas Mateadas y nada, nos dejan ahí unos bits, nada, mentira. Se suscriben, eso pueden hacerlo, ¿no? Se suscriben y todo eso sí. Así que nada, muchas gracias por estar. Nos vemos la próxima. Gracias, adiós. Hola Tonki, chao.